Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a esta nueva sesión de aclaración de dudas de todos los canales de Espacio Sutil. Hemos empezado con un poquito de retraso porque ha habido problemas técnicos que están ahí todavía pendientes de solución, pero bien, no es ningún problema. Se pueden hacer las preguntas también por el chat. Vamos a procurar tener los micrófonos apagados en tanto no hablemos cada uno. Y cuando se hable, pues se pide la voz o directamente se enciende el micrófono y se empieza a hablar, si es que nadie está hablando en ese momento. Bueno, a mí me gustaría empezar con una pregunta que se ha hecho en el chat de Telegram de Espacio Sutil, que me la han dejado allí, y la voy a leer. Me dicen, me dice Víctor: Iván, me gustaría que trataras esta noche algo que comentas en el vídeo último, creo recordar, de Tobías, si no me equivoco, sobre los cambios de ánimo de los que estamos en el camino espiritual expreso. Me siento igual muchas veces, de tener un día súper conectado, súper amoroso, que irradio amor por los cuatro costados, a sentir otros días un vacío que a veces no le encuentro explicación. Si haces el favor, podrías profundizar algo en este tema, te lo agradecería, ya que creo que no podré estar a esas horas disponible. Bueno, pues bien, Víctor, hay dos fenómenos fundamentales que están ocurriendo ahora con este tema. Uno es el general, uno es sencillamente que la mentalidad egoica, sometida al diseño de dualidad de los opuestos, pues pendula, sigue el principio de polaridad y entonces va transitando desde un opuesto hasta el otro. Eso, en nuestra experiencia humana, se les llama los ciclos y se manifiestan en todo aspecto de nuestra realidad. Hay ciclos económicos, hay ciclos planetarios, las estaciones, el día y la noche. Hay ciclos emocionales. Son los dientes de sierra que tenemos, pues, los humanos, que vamos, bueno, pues subiendo y bajando emocionalmente. También hay ciclos de discernimiento espiritual, ciclos de consciencia. Hay momentos en que tienes una vibración más elevada, suele coincidir con una emocionalidad pues también más elevada, pero no siempre. Y hay momentos en los que estás deprimido y triste, o angustiado o ansioso, y hay momentos en los que tu nivel de conciencia se ha reducido tanto que ni siquiera eres consciente de que en otros momentos eres más consciente. Es decir, eso es un problemón enorme porque te metes en una negrura que hasta que no sales de la negrura no dices, Dios mío, en la negrura en la que me he metido, que ni era consciente de que estaba en esa negrura. Eso también nos ha ocurrido a todos, que pasas unos días como en una laguna negra sumergido y no te das cuenta hasta que sales y dices, pero ¿cómo he podido llegar a tener una vibración y una consciencia tan bajas? Bueno, este es el primer fenómeno. Estos son los dientes de sierra habituales de la experiencia humana que dependen, pues de ese diseño que hemos realizado. Queríamos explorar la dualidad en estos bajos niveles del sueño, de la exploración espaciotemporal, y una de las características que tienen es la fluctuación, los ciclos. Y hay otro fenómeno que está sucediendo concretamente ahora, y ese es el fenómeno del cual nos hablan Crión y Tobías. Tobías pues lo hace bastante a menudo. Y es la cuestión de que, debido al cambio de conciencia que está sufriendo la humanidad, elevación de conciencia, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, pues hemos permitido que se ejecute la siguiente fase del plan para el escenario de la Tierra, que se ponga en marcha la siguiente fase del plan. Es decir, estamos pasando a una etapa en la cual
podemos alcanzar un nivel de conciencia medio colectivo mucho más elevado. Es una etapa que hablan de que es la etapa final. Etapa final. El libro de Urantia la llama la etapa de luz y vida de un planeta. Y nos dicen que la estamos recién ahora comenzando. Esto se caracteriza por alguna cuestión que ha comentado Crión, que es, si no llega a ocurrir que después de la Segunda Guerra Mundial, que se había alcanzado el pico de inconsciencia, pues los acontecimientos desde finales del siglo XIX, durante el siglo XX, las guerras mundiales, diversas guerras civiles, en fin, otros muchos acontecimientos que ha habido, pues llegaron a una especie como de punto álgido de inconsciencia, ¿no? Si eso hubiese continuado así, las predicciones sobre la probabilidad de un reseteo de esta civilización que apuntaban hacia final del siglo XX, hacia final del segundo milenio después de Cristo, se hubiesen cumplido, pero debido al incremento de conciencia que hemos tenido en estas últimas 7, 8 décadas desde la Segunda Guerra Mundial, pues hemos elegido de nuevo, hemos revertido esos potenciales probables que había de llegar a un colapso de la civilización actual humana. Dice Crión que se iban haciendo mediciones del nivel de conciencia sucesivos cada 25 años y ya en la medición de 1987 pues resultó que se sorprendieron muchísimo porque ahí ya se vio que habíamos conseguido revertir el que sucediesen esos acontecimientos potenciales probables que habían predicho numerosísimos sistemas espirituales tradicionales. Entonces, ¿qué pasa? Que se inaugura una nueva etapa de conciencia. Le llaman la etapa de Acuario porque, bueno, pues coincide con que, pues precisamente ahora en esos grandes ciclos que tiene los movimientos astronómicos de nuestro planeta, pues precisamente estamos bajo la influencia de Acuario, de los 12 signos del zodíaco. Pues, de hecho, ya pasamos a Acuario e incluso estamos realmente empezando Piscis, pero bueno, o al revés. Bueno, el caso es que hemos conseguido, con nuestro aumento de nivel de conciencia, que ha sido consciente para unos pocos, los que estamos en el camino espiritual expreso, pero la humanidad en bloque ha aumentado su nivel de conciencia, aunque la gran mayoría, 99%, no se dé cuenta de que eso ha ocurrido, pero sí ha ocurrido. ¿Qué pasa? Que los que estamos en el camino espiritual expreso, los que hemos estado estas décadas, hemos estado en vanguardia y hemos logrado llegar a un nivel de conciencia. Nos explicarán luego que lo tienen perfectamente medido, es decir, ha aumentado muchísimo desde el momento en el que estuvo Jesús de Nazaret aquí y ha llegado a un punto en el que se puede pasar de esa etapa que inauguró Jesús, esa fase de conciencia que inauguró Jesús y que hemos tenido estos 2000 años, y pasamos a otra, ¿de acuerdo? Y entonces sucede que hay un fenómeno que dicen que es objetivo, que no depende del nivel de conciencia, y es que hay una nueva energía que está a nuestra disposición. Crión y Tobías hacen una diferencia ya expresa entre la vieja energía y la nueva energía. Nos dicen que tenemos que empezar a relacionarnos con la nueva energía porque es algo muy diferente de lo que hemos conocido hasta ahora, muy nuevo, que ni siquiera ellos, los que están al otro lado del velo, ese conjunto de personalidades puestas al servicio de ayuda del plan, conocen, porque está ocurriendo ex novo por primera vez en todo el universo, en nuestro planeta. Y entonces sí que nos dan algunas características de esa nueva energía, pero no saben cómo va a resultar ponerla en práctica. Y nos dicen que estamos sometidos ahora mismo los humanos a unas transformaciones internas tan potentes debido a que la nueva energía está a disposición de todos, aunque solo algunos de nosotros
los que estamos en el camino espiritual expreso y estamos en estas cosas ahora mismo aprendiendo esta información que nos dan para poder relacionarnos con esta nueva energía, pues solamente algunos estamos empezando a relacionarnos con ella. Bien, pues los que estamos empezando a relacionarnos con la nueva energía, lo que resulta es que supone una transformación interna muy potente, porque afecta a todas las dimensiones de nuestra experiencia, a la dimensión física, biológica y a la dimensión de los cuerpos sutiles. Entonces las transformaciones son en todos los niveles. Y por lo tanto, añadido al factor habitual, típico de la experiencia de dualidad de los ciclos, se añade este otro segundo fenómeno, que es el que hace que, en fin, pues tengamos una variabilidad emocional pues enorme. Y entonces, pues esto es lo que explica un poco el que muchos de nosotros pues tengamos ahora mismo unos días maravillosos y otros días completamente aciagos de olvidar. Y bueno, pues eso es un poco la respuesta a esta primera pregunta que se ha hecho a través del chat. Por lo tanto, queda abierto para quien quiera preguntar, comentar, criticar. Cualquier cosa es admisible en esta sesión. Estaba comentando antes. Sí, perdón, Sergio. Sí, puede ser que también sea la resistencia de nuestro ego que se está viendo comprometido. Sí, de hecho, pues bueno, el tema de la resistencia del ego es algo más estructural. No depende tanto ni del primer fenómeno de los ciclos, ni de este segundo fenómeno de la nueva energía, sino que es propio ya de cada una de las personas en evolución. Es decir, el periodo de aprendizaje se puede asimilar al descorche de una botella de champán. Está muy duro, muy duro, muy duro y no puedes hasta que al final ¡plaf! Bueno, pues ese muy duro y no puedes son las resistencias, que son enormes. Entonces, cuando abres una botella de champán te cuesta mucho. Tienes que hacer mucha fuerza, tirar, hasta que de repente ya está, ¿no? Bueno, pues estamos en el tirar y esas son las resistencias, pero eso es algo que teóricamente va disminuyendo según vas aumentando tu conciencia y vas resolviendo los problemas más acuciantes, los que se manifiestan pues de una forma más drástica en tu experiencia de vida. Decíamos en la otra sesión que si tú tienes el zapato con varias piedrecitas, unas más gordas y otras más pequeñas y otras medianas, pues si quitas las pequeñas y las medianas y conservas la piedra gorda, te da igual. Con lo cual tienes que ir primero a quitar la piedra gorda del zapato, luego las medianas y luego las pequeñas. Pues bien, a todos nos ocurre en nuestra evolución espiritual que solucionamos piedras pequeñitas y medianas, pero nos queda siempre alguna piedra gorda. A todos. Siempre nos queda alguna piedra gorda que es la que más profunda está, más arraigada está, que se ha patronizado durante varias experiencias vitales y no hemos logrado resolverla. Entonces, es el punto de mayor reto que tiene una persona en cada una de sus vidas. La resistencia de ese conflicto que en cada uno de nosotros es diferente, que vuelve a convertirse en el reto de esta experiencia vital. Pues bien, eso es un fenómeno individual de cada uno. Y bueno, pues podríamos llamarlo que es un tercer fenómeno, ¿no? Bueno, ya que lo has añadido, Sergio, pues hablemos. Los ciclos, debido al principio de polaridad, la irrupción de la nueva energía en este cambio que estamos teniendo de nivel de conciencia de la humanidad, en el cual conviven la vieja energía y la nueva energía en cada uno de nosotros a nivel individual y a nivel colectivo de la humanidad. Entonces, esa convivencia es una confrontación continua.
Entonces, bueno, pues eso también explica esta variabilidad de nuestros estados de ánimo. Y luego, pues podríamos añadir ese tercer fenómeno que has dicho, que ya pues en cada uno sus piedras gordas en el zapato, esas resistencias debidas a fenómenos, a conflictos no resueltos graves que condicionan fuertemente tu vida, pues lógicamente también te suponen una frustración, porque resulta que muchos, vamos, yo sinceramente te diría, toda persona humana, por muchos años que lleve en el camino espiritual, conserva alguna piedra en el zapato. Y entonces eso pues te lleva a frustrar, dices, ¿cómo es posible que después de, en fin, el trabajo que he intentado realizar, primero vigilando mucho mi mente, segundo, pues después intentando empezar a sentir pues de una forma más profunda y trascendente, percibiendo lo que me rodea, en fin, el trabajo que ya conocéis de evolución de cada uno, ¿cómo es posible que siga teniendo esa piedra en el zapato? Entonces, claro, eso te frustra y sí, pues puede ser otro fenómeno a añadir a esa variabilidad en nuestra emoción, pues un día bien, otro fatal, otro maravilloso y otro horroroso. Que me pasaba hace unos años cuando entraba a meditación y curiosamente cuando llegaba a conectar, o sea, cuando realmente conectaba y estaba en ese, ¿no?, en ese estado de paz, pues ese día estaba jodido, o sea, estaba mal, o sea, estaba contrariado, es decir, si hoy he logrado conectar con mi fuente, con mi yo superior, como queramos llamarlo, luego estaba fastidiado. Entonces, al final, al no dejarlo y a ser continuo, ahora es el contrario, es decir, cuando mi situación personal ¿no?, y de estrés un poco me permite conectar, pues sí que lo agradezco. Pero claro, es un proceso largo. Entonces, claro, te contraria, ¿no? Es decir, si estoy haciéndola, ¿sabes? Si estoy conectando debería estar mejor, pero es un proceso, entiendo que es un proceso, por eso te decía una resistencia, ¿no? Que como que tu ego te está viendo comprometido y te dice, pues ahora te vas a enterar, ¿no? Un poco. Pero al final, si eres constante, pues llega el cambio y ahora pues es lo contrario, ¿no? Un poco Sí. comentar eso. Sí, pero fíjate que hay que matizar una cosa que es bastante consoladora, y es la siguiente. Nos dice Tobías, por ejemplo, también lo dice Crión, oye, os tenéis que relajar con este tema. Vamos a ver. Una persona que está en el camino espiritual, que ellos se dirigen a personas que están en el camino espiritual, no a personas que inician, ¿no? Bueno, sobre todo más Tobías, Crión un poco también a los que inician, pero Crión tiene un nivel técnico enorme. Entonces nos dicen, tendéis a frustraros mucho porque después de muchos años en la espiritualidad, de alguna forma habéis deducido que pues vuestra vida tenía que ser muchísimo mejor y no tendríais que tener pues ningún acontecimiento, ni enfermedades, ni nada. De hecho, habéis comprobado que vuestra vida ha ido a mucho mejor y se ha transformado y todo a vuestro alrededor se ha transformado, pero sin embargo, cuando volvéis a tener una depresión o una enfermedad o un accidente o una desgracia o cualquier otra cuestión pues no agradable, pues os frustráis porque decís, ¿será que no he evolucionado tanto como creo que he evolucionado? ¿Por qué me ocurren estas cosas? ¿Por qué tengo que sentirme así? Entonces dice, os estáis haciendo el lío mental vosotros mismos. Estáis sometidos ahora mismo a un montón de transformaciones, no tenéis ni idea de cómo sobrevienen estas transformaciones, son transacciones energéticas muy potentes que estáis sufriendo y es normal, es normal. Eso por un lado. Es decir, hay que relajarse con estas cuestiones y decir, bueno, pues es que esto, como ellos dicen, tiene que ser apropiado, porque de alguna forma, pues si yo tengo que llegar desde la nada al todo, si no hay cambios en mí, pues raro va a ser. Y que haya cambios turbulentos, pues en cierto modo es normal, porque estamos todavía muy alejados de la experiencia del espíritu, ¿no? Estamos pues en fin, recién saliendo de la nada, camino hacia el todo, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro, hay distintas fases de la evolución espiritual. Hemos hablado de que hay un 98% de la gente que no es consciente del camino espiritual. Todos están en el camino espiritual, todos los humanos. Toda conciencia que está en la Tierra está en el camino espiritual.
Pero ¿se es consciente o no? Si se es consciente, pues se empieza uno a informar, a ver vídeos, a hacer talleres, a leer libros, a estudiarlos, a practicar, y los demás pues no son conscientes, pero sí están evolucionando. Bueno, pues seguramente hay personas del 98% que no son conscientes del camino espiritual expreso, que tienen mucha mayor estabilidad emocional que personas del camino espiritual expreso que llevan varios años. ¿Por qué? Porque el que es consciente de que está en el camino espiritual es más consciente de las transformaciones que sufre. Y el que está fuera del camino espiritual expreso, pues no tiene esa perspectiva de las transformaciones que está sufriendo, las achaca a otras cosas, no tiene el tipo de transformaciones que tiene alguien que está trabajando conscientemente con la información espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser que haya personas que tengan una gran estabilidad emocional, más que otras que están en el camino espiritual expreso, pero llega un momento en que el aprendizaje, el periodo de aprendizaje, finalmente arriba a fases, como describe un curso de milagros cuando habla de la confianza en el manual para el maestro, a fases en las cuales pues hay fases más estables y otras más movidas. Y otra vez, es como si vas escalando y llegas a un campamento base. Y dices, bueno, estoy un tiempo estable, pero no te puedes quedar ahí. Tienes que seguir escalando hasta el siguiente campamento base. Y cada vez que escalas, pues en fin, son periodos de fuertes turbulencias internas. ¿Qué quiere decirse con esto? Que no nos preocupemos y que nos relajemos con la cuestión de si estoy bien o de si estoy mal, que consideremos que siempre es apropiado y que son transacciones muy complejas que no están al alcance de nuestra comprensión actual. Y bueno, pues que nos dicen los reveladores, tranquilos, que os lo decimos nosotros, que es normal, que no os preocupéis, que simplemente, pues, en fin, no reprimáis esas emociones que se producen, pero una vez que las hayáis identificado, pues pasad rápidamente por ellas. Tampoco os quedéis excesivamente conectados a esas emociones y hagáis de ellas pues una vida, ¿no? Pues esto es un poco esta cuestión. A ver. Pues si no habla nadie, tengo otra pregunta. Pues venga, Sergio. Espera, que Melisa parece que habla, pero como no tiene el micrófono conectado no se la oye, pero... Ay, genial, fantástico. Ay, es que estoy aprendiendo esto, cómo usarlo. Bueno, yo sí Sergio, tengo una pregunta. sí. Bueno, yo quiero preguntar si todos los periodos que he pasado de adversidades en mi vida tiene que ver con lo que debía haber aprendido, que es el karma, y que ese periodo de karma que ya aprendí, cómo no ser para empoderarme y ser, obviamente no lo voy a repetir porque ya tengo conciencia y ya no quiero yo pasar por eso. ¿Es así? Bueno, de esto quien más habla es Seth, y aunque nos intenta dar unas pautas habituales de lo que ocurre con estas cuestiones, pues nos dice que hay una variabilidad enorme, que nosotros tendemos a simplificar porque nosotros tenemos que hacernos un marco de comprensión adaptado a nuestra capacidad de comprensión, entonces simplificamos mucho, pero Seth te viene a decir que si bien hay en el nivel de conciencia actual de la humanidad, si bien hay cuestiones que son más habituales, sin embargo, hay excepciones por todas partes. Entonces, ¿qué es lo habitual? Bueno, pues lo habitual es que ahora mismo la humanidad está inmersa en un ciclo de reencarnaciones, cada uno de los que estamos aquí. Entonces, en ese ciclo de reencarnaciones, teóricamente, se planifica para ir subiendo de nivel de conciencia. Pongamos que
en la humanidad se pueden contemplar 7 niveles de conciencia, que son los que hemos comentado siempre, que describe Ramtha al principio. Ok, 7 sí. niveles de conciencia. Pues entonces, el ciclo de reencarnaciones consiste en irse planteando retos en cada una de las vidas para ir precisamente, pues, dentro del escenario, obteniendo el aprendizaje suficiente como para que un determinado problema alcances de él un entendimiento mayor, un entendimiento tal que ya para ti el que vuelva a aparecer esa circunstancia ya no va a ser un problema. Ok, sí. Ajá, sí. Entonces, de esa forma, se van planificando vidas que contienen retos que nos permiten ir superando entendimientos y comprensiones por favor. que nos van aumentando, permitiendo aumentar el nivel de conciencia. Esto se ve muy bien, pues viendo la descripción que hace Ramtha de los niveles de conciencia. Dice, el primero es el de la supervivencia y reproducción. Lo que le preocupa a esa persona humana es sobrevivir y reproducirse, y está toda su vida relacionada con este aspecto. El segundo, dolor y victimismo. El tercero, dominio y poder. Cuarto, amor sentido. Quinto, amor expresado. Sexto, ver a Dios en todas las cosas. Séptimo, sentir que eres Dios. Bueno, eso sería... Y eso se va realizando, pues, planificaciones vitales de forma que vas consiguiendo unos aprendizajes que te permiten ir subiendo de nivel. ¿Qué ocurre? Que esto no es una automatización. Cada uno tenemos perfecto libre albedrío, tanto fuera del escenario, en planificación entre vidas, como dentro del escenario ya como personas humanas, para acelerar esa evolución o no. De forma, no hay dos evoluciones iguales. Cada persona evoluciona de una forma. Cada persona, de los miles o decenas de miles de aspectos que tiene para ir solucionando y evolucionando, pues se fija en unos, otra se fija en otros, otra intenta concentrar en una vida muchísimos retos y la vida es escabrosísima, y otra persona prefiere ir de una forma mucho más relajada, con pequeños retos. Es decir, hay tal variabilidad de situaciones enorme que no hay cuestiones debido a que la humanidad está de media en un nivel de conciencia 3, dominio y poder, pues hay cosas que se repiten mucho ahora mismo, pero no significa que sean reglas fijas, porque dice en el libre albedrío, es decir, la capacidad de elegir cómo configurar tu propio proceso evolutivo, la tienes en todo momento. Lo que haces es recibir un asesoramiento, pero tú puedes hacer caso o no de ese asesoramiento. Recibes asesoramiento tanto en el periodo entre vidas como aquí. Aquí recibimos revelación y recibimos asesoramiento dentro del escenario. En el periodo entre vidas, que sales de esa escena antes de entrar en otras, también recibes asesoramiento. Pero luego tú eres el que configuras y planificas completamente cómo va a ser cada secuencia vital del ciclo de reencarnaciones, qué retos quieres asumir, cuáles quieres trabajar, si quieres hacerlo con intensidad, si quieres hacerlo de una forma mucho más suave. Entonces, bueno, lo que se puede resumir de todo esto es lo siguiente. Toda esta información es muy útil porque aumenta en ti el concepto de la responsabilidad. Es decir, abandonemos la idea de que tenemos predestinación, abandonemos la idea de que tenemos una imposición desde fuera, ya sea en este nivel o en otros, y sepamos que depende de nosotros en todo momento nuestra evolución. ¿Por qué se habla de que hay predestinación a veces? ¿En qué sentido se quiere decir que hay predestinación? Esto sí es cierto, y sí es cierta predestinación. Es que si un nivel superior de tu mente ha establecido que tú tengas un ciclo de reencarnaciones, tú como nivel inferior de esa mente, como personaje de séptimo, si se ha planificado por un personaje de sexto o de quinto, tú vas a tener ese ciclo de reencarnaciones, porque tú mismo lo has decidido en otro nivel. Pero son las grandes líneas generales. Luego el personaje, ya el personaje concreto dentro del escenario, tiene muchísima capacidad de decisión y de libre albedrío para ir modificando todo lo que quiera. Entonces, bueno, pues esto es un poquito la cuestión del karma. ¿Qué es el karma? Pues sencillamente que tú vas arrastrando de unas vidas a otras
no solamente los aprendizajes que no has realizado, que tienes que realizarlos en algún momento, sino que además, pues debido a ya la experiencia de escenario, pues te ves sometido a muchísimos traumas debido a conflictos que has tenido, porque como no has evolucionado, pues lo has visto de una forma muy conflictiva y has generado una realidad pues muy escabrosa de tu vida, ¿no? Pues imagínate esas vidas en las que, en fin, pues uno vive absolutamente torturado y al final acaban matándolo de una forma horrible y no sé qué. Bueno, pues bien, Ajá. todo eso te lleva a unos traumas y esos traumas se van arrastrando de unas vidas a otras, se quedan en lo profundo, en el subconsciente del personaje, pero es un subconsciente profundo. Y entonces, ¿qué pasa? Que desde el subconsciente van condicionando esa vida hasta que no haya una evolución espiritual, no realizas un entendimiento tanto a nivel consciente de personaje como profundo, sutil, a nivel inconsciente, y vas liberando todo eso. Entonces, no solo Bien, son los retos y aprendizajes, sino también los traumas que vas sufriendo porque no tienes el nivel de conciencia suficiente, entonces te ocurren, manifiestas en tu experiencia de vida acontecimientos muy traumáticos y percibes además de una forma traumática muchos acontecimientos que si tuvieses un entendimiento mayor, pues percibirías de otra manera. Y todo eso es lo que configura el karma. Pues bien, nos ok. dicen que los que estamos en el camino espiritual expreso, nos lo creamos o no, estamos en esta vida, en disposición de liberarnos de los contratos kármicos, liberarnos de ellos. Y bueno, pues, en fin, Y el liberarnos del contrato kármico quiere decir que de acuerdo al nivel de conciencia que tengo y que estoy convencida, creo en mi evolución y en el propósito, esto me lleva a ir escalando los aprendizajes que tengo que realizar y que son más fáciles de los niveles de los cuales habla Ramta. lo que implica la liberación de los contratos, no hay que entenderlo como una liberación mágica. Hay que entender como que ahora mismo tenemos a nuestra disposición herramientas como para poder realizar la evolución suficiente como para liberarte de esos Exacto. contratos kármicos. Al final pues son condicionantes en tu vida. Por ejemplo, bueno, pues la vertiente de la espiritualidad que representa un curso de milagros, pues precisamente se enfoca hacia un trabajo interno de la persona, pues para poder aumentar su nivel de conciencia pues de una forma muy, muy potente. Pues bien, eso es precisamente una de las herramientas que tenemos a nuestra disposición para empezar a liberarnos de contratos kármicos. Es una de las herramientas, una revelación muy potente. Hay otras herramientas que dicen ahora que no nos vienen en forma de información canalizada que está en libros, sino que nos viene pues energéticamente. Son herramientas que podemos utilizar, pero la liberación de un contrato kármico siempre pasa por la intención firme de realizarlo. La intención firme de realizarlo no es algo mágico. No es... Sí, es actuarlo, es sentirlo, comprenderlo, como una ocasión tú dijiste, es mirarlo, tocarlo, probarlo, sentirlo, actuarlo, hacerlo. Y que cuando yo irrumpe en la vida digo, wow, esto funciona, estoy funcionando. Ese es el cambio. Y no como una bonita idea, que cuando sucede una circunstancia no sé ni para dónde ir, ni qué hacer. ¿Ok? Y luego nos dicen que el tema de la nueva energía es objetivo. Es objetivo en el sentido de que nos insinúan que es una energía que nos permite de una forma más sencilla, en el momento actual de conciencia en el que estamos los estudiantes de espiritualidad, nos permite de una forma más sencilla pasar por encima de las existencias. Parece que
se nos ha facilitado. Nos lo explica Krion de una forma muy técnica. Recibes un nuevo implante. Un implante es un diseño restrictivo de mentalidad. Pues bien, recibes un implante que hace que el velo de la ilusión físico-material sea menos denso. Y entonces tienes más capacidad de discernimiento. Recordad, nosotros no estamos aprendiendo, estamos recordando. Lo que ya tenemos y somos, lo único que tenemos que hacer es quitar obstáculos para que aparezca. Pues bien, nos dicen, la nueva energía es una herramienta para quitar mejor esos obstáculos, porque cuando has alcanzado un determinado nivel de consciencia, puedes acceder a herramientas más efectivas. Con el nuevo implante, tú puedes acceder a esa nueva herramienta más efectiva y literalmente nos dicen, y en esta vida, pues llegar a superar todas esas resistencias y obstáculos si es que te aplicas a ello, lógicamente. O sea, esto mágico es. Perfecto, eso se me hace estupendo, Iván. Y ya por último, y chicos, hello, ¿cómo están? Yo soy Melissa, la latosa, la que manda corazones y besitos. Y otra cosa que se me hace muy importante, Sí. este hecho de estar en el camino espiritual no da por sentado que se me borre la parte humana que tengo, porque la parte humana que tengo me proporciona experimentar todavía el proceso de ascensión en cuanto a la espiritualidad, como que, por ejemplo, el discernimiento. Esos días en los que yo me siento en un gran abismo, en un gran vacío, pero que sin embargo late en mí algo que no es igual que el vacío que yo experimentaba antes de que yo conociera los textos revelados o estuviera en el camino espiritual. Es un vacío diferente. Ese gran vacío es lo que me hace sentir todavía humano o también parte del aprendizaje. No soy una varita mágica, como digo, o no soy ya Buda, no soy Jesucristo. No, espera, estoy comenzando, acabo de despertar. Aún todavía tengo fragmentos que debo de trabajar en mí. Pero... Bueno, sí, termina. Sí, pero hay algo muy, muy, muy diferente que cuando llegué aquí, que estoy cierta y segura de que el trascender ya tiene nombre, ya puedo hablarlo y decirlo con palabras, que son los reveladores los que proporcionan esta información. Entonces ya puedo darle nombre, ya puedo decir cómo se llama. Y que estoy en un proceso. Bueno, yo voy a aprovechar esta pregunta, comentario que has hecho para dar un punto de vista que nos dan, bueno, es que los puntos de vista más modernos son los de Tobias y Krion, entonces es una constante, ¿no? Entonces nos dicen, estáis empeñados en un proceso de aprendizaje, el cual es completamente legítimo. De hecho, bueno, pues tenéis que salir de estas experiencias que son extremas y para eso pues os damos una información, hay una evolución espiritual, os explicamos cómo se hace. Pero tened muy en cuenta que estas experiencias las habéis diseñado vosotros, que estaba previsto que se os fuese de las manos el diseño, estaba previsto, es decir, por mucho que esto sea una subrealidad ficticia e ilusoria, al estar involucrado un proceso mental en ella, en esta realidad, un proceso mental individual y colectivo, en este nivel es real y esto estaba planificado y venía planificado desde arriba del todo, es decir,
¿Cómo podría estar esto ocurriendo si no tuviese una previa planificación por parte de la fuente? El Así es. conjunto Dios-filiación del Espíritu. Está ocurriendo porque bueno, por ejemplo, hay textos como el Kybalión que lo explican muy bien, ¿no? Todo esto estaba planificado, se quería llegar a una exploración final de toda experiencia en este sentido del espacio-tiempo, de toda. Bien, pues aquí estamos explorando las experiencias extremas. Y en ese sentido nos dicen los reveladores, es un lujo poder estar aquí experimentando todo esto. Es un lujo, vosotros no lo veis así, pero desde el espíritu se está cumpliendo el propósito. Y estaba previsto que se fuese de las manos, y estaba previsto que llegaseis a una situación en la cual os olvidaseis de todo y necesitaseis ayuda para volver, y aún así iba a ser complicado, a pesar de la ayuda. Y estaba previsto porque teníais que explorar todas las posibilidades. Con lo cual, empezar a considerar que estas experiencias que estáis teniendo humanas, tanto en contemplación de la vida entera de una persona como de cada uno de los acontecimientos que va teniendo esa persona, tenéis que empezar y a acostumbraros a pensar que es un lujo y un privilegio y que es maravilloso. Sí. Esta forma de contemplar esta cuestión pues es muy alentadora y muy consoladora. Te libera un poquito de esa tendencia que tenemos cuando afrontamos textos espirituales de gran dificultad. Esa tendencia que tenemos, por mucho que se nos diga que nos tenemos que liberar de la culpa, pues nosotros tenemos tendencia a culpabilizarnos como consecuencia de nuestro escaso progreso espiritual. Empezamos a compararnos con los demás, empezamos a pensar yo soy tonto porque es que fíjate qué bien avanza esta persona, y todo eso pues te lleva también en fin, a un proceso que quizás cuando oyes palabras como estas que te dicen, mira, es un privilegio lo que estás viviendo, se está cumpliendo el propósito desde arriba del todo, y era el propósito de la fuente, era el propósito de Dios, y se está cumpliendo. Y entonces está siendo protagonista de ese cumplimiento. Entonces, ¿qué más? Lo que tienes que hacer es darte cuenta también de que esto está siendo así. Así Y es. abandonar un poquito esa mentalidad soterrada de personaje sufriente, ¿no? Decir, bueno, es que todo esto es lo que tiene que ser, ¿no? De víctima, ¿no? Esa personalidad de víctima. Eso es. Desterrarla completamente. Y bueno, ya, porque hay más compañeros, compañeras que quieren hacer preguntas. Mira, mientras no hablemos, vamos a mantener el micrófono cerrado para que no se cuelen sonidos de la casa de cada uno. Melissa, entonces, Ok, va, perfecto. va. Hay una pregunta que ha puesto Irene en el chat que dice, Iván, la pasada sesión hablaste de los propósitos de vida relacionados con la función especial. ¿Podrías ampliar esta información para saber a qué propósito pertenecemos cada uno? Bueno, la función especial es un concepto del que habla un curso de milagros. Entonces, hay que diferenciarla de la función general. La función general, pues, es lo que estábamos ahora mismo hablando. La mente infinita del espíritu, del conjunto Dios-filiación, explora las infinitas posibilidades de manifestación que hay en este concreto diseño de espacio y tiempo. Ese es el propósito general. Bajar a explorar, explorarlo todo, obtener la experiencia, obtener sabiduría, que es aplicación práctica del conocimiento, y regresar. ¿Ven? Esa es la función general. En este sentido, la función general en este nivel en el que estamos todos es el reconocer tu naturaleza real y actuarla. Esa es la general. Ahora, lógicamente, todo esto se realiza de una forma sofisticadísima. Entonces, cada porción de conciencia, del gran árbol de conciencia, cada porción es un personaje generado que a partir de ahí ya puede quedarse, puede eternizarse si quiere. Bien. Cada personaje, por lo tanto, tiene experiencias. Ahí hablamos del ciclo de reencarnaciones. Son ciclos de experiencias.
tiene secuencias vitales. Cada una de estas vidas es una de esas secuencias vitales. Aquí lo percibimos como sucesivo temporal lineal. Desde más arriba hay una cierta simultaneidad de todas estas experiencias. Vale. En cada una de estas vidas, nosotros queremos solucionar retos. Cada vez que queremos solucionar un reto y lo logramos solucionar, tendemos a encontrar una función especial. Una función especial significa que tú, superando el reto de tu vida, el reto principal, el reto más importante que has establecido para una determinada vida, superándolo, puedes hallar cuál es el sentido específico de la vida individual para ti, aparte del general, aparte de tener un propósito unificado, que es la elevación de la conciencia, de toda conciencia que esté en ese escenario, ese sería el propósito general. Luego cada uno, como esto es un drama histórico, el que hemos diseñado para representar estas experiencias, es un drama histórico. Aquí hay secuencias vitales, pero hay un entrelazamiento de todas las secuencias vitales de la civilización que hace que parezca un continuo. Bien, pues entonces aquí hay un drama histórico en el cual cada uno tenemos un papel ya individual para contribuir a la función general, y esa es nuestra función especial. Y esa es la que, cuando uno en cada vida despierta al camino espiritual expreso, realiza un periodo de aprendizaje y supera los retos más potentes de esa vida y comienza a actuar ya lo que ha recordado, ahora nos dicen que podríamos actuar al Cristo. Ahora nos dicen, esta es una vida en la que los que estáis en el camino espiritual expreso podéis llegar a actuar al Cristo. Es decir, ahí tenéis el ejemplo del primer Cristo sobre la tierra, pues podéis actuarlo igual. Bueno, pues cada uno lo va a hacer de una manera, en función de sus circunstancias, de su entorno, de sus talentos y habilidades. Hay veces que ni siquiera hay que hacer nada en público, simplemente dedicarse uno mismo, porque nosotros nos pensamos que solamente actuando de cara al exterior estamos elevando el nivel de conciencia. No, esa es una de las formas. Todo esto de trasfondo tiene una conciencia colectiva que está unida. Entonces, simplemente con hacer un trabajo contigo mismo, esa puede ser ya tu función especial, o un trabajo contigo mismo y con tus seres más allegados. No tienes que cobrar una dimensión pública. Tu función especial puede ser de cualquier tipo. Y esa función especial es la aplicación de la función general a tu experiencia individual. Esa es la que dice un curso de milagros que acabas encontrando cuando consigues una claridad mental suficiente como para poder darte cuenta de que esto funciona así. Y entonces, bueno, pues es la forma en la que tú, individual y personalmente, realizas tu contribución al plan y a la función general de elevación de la conciencia de la humanidad, la forma específica en la que tú contribuyes. Esta es la pregunta de Irene. Y hace una repregunta y dice, mientras no soluciono el propósito general, ¿no se me revela la función especial? Bueno, digamos que mientras que no eres consciente de que hay un propósito general, pues no te das cuenta de que tienes un propósito especial. Pero no creo que consista en que si no solucionas el propósito general no se te revela la función especial, sino que simplemente siendo consciente del propósito general, tú dices, pues bien, yo voy a contribuir al propósito general realizando esta función especial, concreta mía. Por ejemplo, pues en mi caso, la divulgación. Cada uno que piense en su caso, que no tiene por qué tener una dimensión pública, insisto. No tiene por qué tener una dimensión pública. Puede quedarse en el ámbito de uno mismo, puede quedarse en el ámbito familiar, puede quedarse en el ámbito profesional. Entonces, yo creo que no es que se solucione el propósito general, sino que se tome conciencia de que hay un propósito unificado. Es decir, ¿para qué estamos aquí?
un estudiante de espiritualidad, si tiene que contestar la pregunta de ¿para qué estamos aquí?, solo puede contestarla de una manera. Para darnos cuenta. Ya está. Darnos cuenta de qué ocurre y actuar en consecuencia. Vale, ese es el propósito general. Entonces eso tiene que actuar de paraguas que abarque todo propósito secundario, que es todo propósito mundano. Bien, vale, ya soy consciente de esto. Es decir, no puedo dejar la espiritualidad restringida a cuando por las tardes estudio o leo los vídeos y luego olvidarme completamente de ella por las mañanas cuando voy a trabajar o cuando, en fin, hago lo que sea. No, tiene que haber un propósito unificado y general porque es lo más importante. Bien, una vez que tienes eso claro, ahora, como yo soy una persona individual y realizo un trabajo individual, pues a ver cuál es mi función especial. Pues mira, yo resulta que en mi experiencia vital tengo que ir a trabajar. Bueno, pues voy a ser allí una luz. O resulta que, pues por las circunstancias que sea, yo trabajo en un hospital donde dan enfermos. Bueno, pues voy a ser una luz para los enfermos. O me tengo que relacionar de forma internacional con muchísima gente y conocer muchísimas culturas. Bueno, pues voy a ser una luz de ejemplo para cualquier cultura y con quien trate, pues voy a hacerlo lo mejor posible. Entonces, cada uno tiene que encontrar la aplicación de la función general a su experiencia vital concreta. Y esa es la función especial. Bueno, pues dice Irene que tiene algún problema con que no escucha bien, se le corta un poco. Por eso igual no sigue repreguntando. O sea que queda abierto para más preguntas. A ver, Alma. Sí, Cuéntanos. gracias, Iván. ¿Qué tal? Mira, quería ver si me puedes ayudar a integrar. Sí. Por un lado, veo como dos escenarios. Por un lado está el del curso de milagros, con todo y su ortodoxia y toda la parte de que, pues bueno, estamos así como en un proceso de despertar y se nos ha olvidado de dónde venimos y Dios pues ve que tu hijo está dormido y como si todo lo que sucede, pues hay que verlo como parte del sueño, de la ilusión y estar en el perdón continuo, ¿no? Y por otro lado, pues toda la información, sobre todo yo estoy siguiendo ahorita a Tobías y a Crayon porque no puedo seguir todo, ¿no? Y bueno, me encanta seguirlos porque es así como un descanso, ¿no? Porque después de lo del curso que lo siento con más rigor. Pero acá veo que no sé, mi impresión es de que sí tenemos somos punteros, ¿no? Somos pioneros, que tenemos cierta misión, que estamos ayudando pues a que la humanidad pues poco a poco pueda sigamos avanzando de nivel y eventualmente lleguemos a una quinta dimensión. Pero desde ahí veo como si ahora volviéramos a ser un personaje, vamos, como con cierto especialismo. Y entonces ahí es donde estoy atorada, Iván, me cuesta como integrar cómo me vivo, ¿no? Porque desde cada planteamiento es como diferente. Ahí es donde estoy a lo mejor, bueno, confundida. ¿Me di a entender? Por lo que comentas, más o menos, pero ¿la pregunta la tienes concreta o quieres que comente en general sobre lo que has comentado? Sí, la pregunta es cómo poder hacer la integración Sí. entre el curso y toda la información revelada, ¿no? Ah, bueno, sí, la armonización, claro. Bueno, esto sí, al final acaba saliendo siempre esta cuestión y es una cuestión que me parece interesantísima. Me parece interesantísima porque se da ahora mismo con mucha frecuencia en estudiantes que comienzan la espiritualidad directamente con un curso de milagros, que lo hacen porque tienen el nivel para acercarse a un curso de milagros. Lo que pasa que, bueno, ese nivel lo han ido adquiriendo en vidas pasadas y en periodos entre vidas en los cuales pues han ido llegando a un nivel en el cual pues, pueden afrontar un curso de milagros. Pero un curso de milagros tiene muchos niveles. Un curso de milagros, lo comentaba el otro día en un vídeo, es un texto máximo.
Es un texto que te señala el horizonte final de la experiencia humana. El horizonte final de la experiencia humana es esto. Es decir, Jesús te dice, te voy a dar la explicación aplicada a tu nivel de conciencia 2000 años más tarde de lo que representé en mi vida. Pero te voy a dar la explicación técnica. Bien, pero eso establece el horizonte final. Nos la da porque sabe que se aproxima la época en la que la humanidad puede ya, en los que estamos un poco más avanzados en el camino espiritual, realizar ya el intento de actuar la divinidad en la tierra, de actuar al Cristo. Entonces dice, voy a dar un texto máximo, ¿vale? Bien. ¿Qué ocurre? Que ese texto que es máximo, que se expresa en muchos niveles, bueno, pues puede ser, como ya todos sabemos, pues de los textos más complejos de afrontar. Se necesita, por supuesto, pues una facilitación, porque una persona, por muy evolucionada que venga de otras vidas, afronta el texto de un curso de milagros y aunque solo sea intelectualmente, pues es difícilmente comprensible lo que quiere decir y desde qué niveles se expresa, y los conceptos, pues si no los tienes claros, luego no puedes interrelacionar unos con otros y se hace realmente complejo. No solo por eso, sino porque además, como es máximo, aspira a un curso de milagros a poderte llevar al máximo nivel. Y eso, para algunas personas, se manifiesta como más fácil y para otras personas, sin embargo, se manifiesta como algo muy complicado. Muy complicado porque exige además pues, un proceso de revisión interna muy potente, que desde luego no es ni cómodo ni es agradable en muchas ocasiones, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego a todo esto viene añadido, a todo esto que digo que es objetivo, según mi parecer, de un curso de milagros, a todo esto viene añadido que luego hay facilitadores que por alguna razón tienden a enfatizar una interpretación muy rigurosa de un curso de milagros, muy rigurosa. Tienden a enfatizarla por alguna razón. Yo entiendo que eso finalmente es porque hay personas que necesitan afrontar un curso de milagros con esa interpretación rigurosa. Entonces, bueno, pues hay facilitadores que enfatizan una aplicación rigurosa y hay estudiantes que comienzan en ese proceso de interpretación de un curso de milagros riguroso. Y entonces, pues desde ahí, bueno, pues comienzan cada uno su camino, que ya te digo, es un camino que pues puede llegar a ser, con una interpretación rigurosa, un camino complicado, un camino duro, un camino que se percibe como que no se avanza. Bien, ¿qué pasa? Que nosotros, los humanos, pues somos como somos. Nuestros condicionamientos procedentes de nuestra mentalidad egoica pues hacen que nos aferremos. Entonces, ¿qué ocurre cuando se produce un excesivo aferramiento a una interpretación muy rigurosa de un texto máximo? Pues que empiezas a considerarlo exclusivo y excluyente. Bien, si se nos da información espiritual de muchas formas y muchos sentimos fidedigna muchas otras formas de revelación que hay, es porque hay muchas necesidades de diferentes vías de ayuda. Si no, el plan no estaría estableciendo muy diferentes formas de revelar el mismo contenido. Es porque es conveniente y es necesario. Luego resulta que hay reveladores que nos dicen, prácticamente todos, y estoy convencido de que como un curso de milagros tiene muchas interpretaciones, yo estoy convencido, porque yo también estudio un curso de milagros, de que también un curso de milagros te dice lo mismo, solo que en un curso de milagros puedes rescatar una interpretación y enfatizarla muy rigurosa u otras interpretaciones. Pues bueno, si estás en la muy rigurosa, pues ya sabemos que
pues acaba convirtiéndose en algo un poco excluyente y algo un poco elitista, ¿no? Bueno, pero resulta que hay revelados que nos dicen, es que todas las fuentes de revelación y de información y diferentes formas de trasladaros lo mismo son necesarias y debéis consultarlas todas, porque tendéis, debido a las restricciones de vuestra mentalidad en vuestra experiencia actual humana, tendéis a restringir y lo que tenéis que hacer es abrir. Y entonces, abrir no significa separarse de una ortodoxia única establecida. No, no, hay muchos textos. Es decir, lo que convertimos nosotros en ortodoxia única establecida es nuestra interpretación de un determinado texto como el único texto viable, ortodoxo, pero no, hay muchas fórmulas. Entonces, yo lo explicaba como la persona que nace en un pueblo pequeño y entonces pues se queda en ese pueblo pequeño toda su vida. Dice, si aquí tengo todo, ¿para qué voy a salir? Pues muy bien. Tú luego sales, viajas por el mundo, conoces lo que hay y puedes volver a tu pueblo. Y sin embargo, pues has conocido otras cosas, has conocido otros puntos de vista, se te ha abierto la mente de una forma natural porque has accedido a muchísimas otras interpretaciones, no solo de los conceptos espirituales, sino de la forma de trasladártelos. Entonces, te has enriquecido mucho y eso no quiere decir que tú dejes de tener presente los conceptos de ese texto riguroso, sino que gracias a esa multiexperiencia que has tenido de conocer otras formas de explicarlo y otras interpretaciones, pues resulta que vas a entrar en ese texto, que es un texto máximo, vas a entrar de una forma mucho más llevadera, de forma mucho más llevadera, porque sí es cierto que un curso de milagros, como te lo tomes muy a la tremenda, pues, en fin, es un camino complicado. Sí. Es un camino complicado, si te lo tomas muy a la tremenda. ¿Y qué pasa? Que los humanos nos lo tomamos muy a la tremenda porque somos de aferrarnos. No, esto es... Y entonces yo aquí, y te dice el curso, y tienes que evitar la culpa bajo todo, pero al final te estás sintiendo culpable porque resulta que no consigues hacer lo que dice el curso porque te da un nivel de máximos. Y quizás estás pretendiendo llegar a ese nivel de máximos pronto sin pasar por otros pueblos que tienes que conocer y visitar y luego vuelves a este y ya... Entonces eso es un poco, no sé si he logrado explicarlo, pero sí. No, sí, claro que sí, Iván. creo que esta es un poco la cosa. No, claro, ya me permites como hacer una como homologación, ¿no? De que, bueno, es muy válido y la verdad es que todos los textos revelados son miel sobre hojuelas comparados con, como dices tú, el texto máximo del curso, ¿no? Y sí, creo que sí podemos experimentar la sensación de paz que te da en algunos momentos el curso de milagros, que es evidente, ¿no? Y también la tranquilidad de llevar o de escuchar a todos los textos, la información de los textos revelados, pues es como muy práctico, como que de alguna manera es afín, aunque es mucho más sencillo y la verdad que suena como hasta más divertido, ¿no? Porque nos da más sentido y bueno, a mí en lo personal, pero bueno, tenía esa inquietud y me lo has aclarado muy bien. Excelente, Iván, muchas gracias. Sí, finalmente, hay que decir lo que dicen muy frecuentemente los reveladores. Hay muchos caminos, todos están bien. Exacto. Y lo que uno pues no debería hacer es estar en un camino en el que no está bien. Exacto. Si no está bien en un camino, pues prueba otros. Pues, si no te da todos paz. son buenos y todos están bien, pero ¿para qué vas a estar en uno que no estás bien? No, porque Claro. aquí me han dicho que si no estoy en este no voy. Ok. Esto no se puede afirmar así de taxativamente porque cada persona es un mundo, es un proceso y cada persona finalmente tiene que sentir si está más fluida en un camino que en otro y afirmar taxativamente que si no estás en este camino no vas a ningún lado, pues yo creo que eso es demasiada afirmación. Y bueno, también el curso de amor voy lento, pero lo voy siguiendo y creo Sí. que la verdad es que también se me hace mucho más sencillo, pero muy práctico también y te lleva de la mano a conceptos
como muy pragmáticos de la vida, de nuestra vida, ¿no? O sea, me es muy fácil, siento que ahí Jesús nos está aterrizando de una manera como muy, muy de la mano, ¿no? Y me gusta, me gusta. Me ha gustado eso de aterrizarlo, sí, 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 sí. Sí, yo también creo que los aterriza y los actualiza a un momento posterior, sí. Ok. Un curso de milagros es un curso intemporal, ¿eh? Da igual que se dé en los años 70, es un curso que dentro de 1000 años se podrá estudiar exactamente igual porque no se refiere a cuestiones concretas del contexto histórico. O sea, un curso de milagros es una maravilla eterna, temporal. Pero ¿qué pasa con un curso de amor? Que efectivamente lo aterriza un poco. Lo aterriza un poco a una época en la que además nos dicen los reveladores, es que va a ser muy necesario que en esta época os demos mucha información porque esta va a ser una época complicada. Entonces, sí, un curso de amor lo aterriza un poco, sí. Bueno, Gracias, ya sabes, Alma, que una gran mayoría inmensa de facilitadores de un curso de milagros no consideran legítimo ni fidedigno un curso de amor. Sí, Entonces, sí lo sé, sí. todo esto tiene su... Claro. Ok. Bien, pues muchas gracias, Alma, y pasamos a la siguiente, si es que la hay. Saludos cordiales desde Granada, 38 grados. José Luis, muy bien, una temperatura Hola, fantástica. sí, no, ya te digo. Sí, sí, Hola, vamos, queridos hermanos y hermanas. Sí que quería decir algo que me pasa a mí con el karma, que pues esa cuenta. palabra a mí me repele. Yo oír hablar del karma, yo lo flipo, vamos. Para mí el karma no existe. Es una creencia que tiene cada cual sobre él. Algo que tienes que pagar de vidas pasadas o solucionar. Yo tal Sí, cosa la veo inviable en mi ser. La veo inviable. sí. Pero resulta que algo tendrá que pasar ahí porque sí que es verdad que al que veo que habla del karma digo, ese está chiflado, eso no entiendo y me sienta hasta mal, ¿no? Entonces es algo que también es algo mío, ¿no? Luego, Bueno, referente al curso de dime. se ha utilizado mucho en algunas corrientes espirituales muy folclóricas, lo del karma, entonces por eso rechina a veces. Sí, sí. Sí, Sigue, sí, sigue. y no es ya de ahora, es algo que está siempre ahí en la espiritualidad y es que no se ve la cámara, quiero intentar que mires, pero ahora no sé, antes se ha visto. Y es algo que lo tiene ahí como puntero y no sé, es una chorrada, vamos. Karma no existe, vamos. Para mí no existe, vamos. Y para muchos maestros oradores, entre ellos Krishnamurti, tampoco existía. Sí, También sigue siendo una creencia. Y bueno, y referente a que hemos hablado alguna vez que otra ya contigo, en otras sesiones que he tenido anteriormente, ahora sí, no salgo mucho porque veo que hay mucha ocupación en el chat. sí, Y bueno, ya sabes que uno se diversifica, una vez está aquí, otra vez está allí, pero es verdad que nunca pierdo el contacto sobre, sí, sobre, sobre todo sobre toda tu labor. En especial ahora sabes que me gusta mucho la vida de Jesucristo, sabes, sí, porque hemos comentado a veces algo y tal, y es lo sé. apasionante, aunque sí es verdad que no es tan profunda como cuando desarrollas un tema como Crayon o hablas Set. Lástima también que ya se ha ido este hombre, el Vieira, este era, ¿no? Waldo, sí, Waldo, Waldo, claro, ya las quitado del medio porque se acaba el libro. Yo me acabado. sentía muy identificado con él, sobre todo lo ponía por la noche cuando me acostaba. Bueno, y también quería decir, es un poco hablar todo en general sobre, que vuelvo a decir lo mismo de siempre. Yo estaba estudiando el curso de milagros, lo he hecho, y Sí, también hay una cosa que no entiendo, ¿no? El que es cursista sí, es lo que decimos, es cursista, no acepta otras ideas. Bueno, no es que el que sea, cuidado, muchos que son cursistas aférrimos no mm, aceptan la idea de Set, de Crayon, que a la postre siguen siendo textos que han sido dictados, es decir, porque el curso de milagros, Crayon, Tobias, Set, es lo mismo, ¿no? Viene a ser lo sí. mismo, ¿no? Pero José Este, Luis, tú has Y sido cursista, yo he sido cursista, como dices tú. Entonces yo lo sí, entiendo, sí, un proceso natural. sí, sí, es un proceso, está muy bien Yo he ese sido detalle, es un proceso natural, súper cursista, es un vamos. proceso natural. Mira, tengo amigos que son cursistas
tengo amigos porque, claro, esto se creó una especie de amigos, ¿no? Aquí Sí, en Granada, y tengo a muchos de ellos que ya, entre comillas, son maestros de Dios, ¿sabes? En fin, sí. yo creo que maestros de Dios somos todos. Y cualquier texto que he puesto de Crayon o lo que sea, pues te lo desbaratan o intentar llevar la razón y decir que el Sí, curso pero, es lo que ya es. te digo que es una fase del proceso que debido a ser un texto máximo y tocarte tan en lo profundo, pues claro, te genera una actitud respecto de él que es muy común. O sea, que de verdad que eso no tiene que ser. eh, es decir, Sí, quizás tenga que mirarlo de otra manera, y bueno, pues enfocarlo de otra hay manera. gente que le dura, hay gente que le dura unos años, hay gente que le dura Sí, pues, pocos años, hay gente que le dura toda la vida, y eso es así, pero yo lo veo con cariño, vamos. Yo lo me he alegro. sido, no sé si cursista, milagrero, dicen por ahí también, ¿eh? Y entonces, Yo no, pues, yo, yo no lo, yo no lo veo con cariño. Yo lo veo como, no, es verdad, soy sincero y lo digo. Ay, Podría decirte, sí, es verdad, tal. No, yo no lo veo con cariño. Y es una perdón, cosa mía, claro. Yo sé que no, el otro no tiene nada que ver, soy yo, ¿no? no, ¿sabes por También qué no lo comienza el ves con curso. cariño? No lo ves con cariño porque recursos, ya. es decir, en mitad del aprendizaje, los estudiantes de espiritualidad, pues no somos Cristos, entonces acusamos el ver pues tanta seguridad en otras personas, ¿no? Sobre todo cuando si tú has hecho turismo espiritual y has visto muchos reveladores, pues te has dado cuenta de que, bueno, pues todos hablan de lo mismo y de diversas formas y no hay una exclusividad, ¿no? Entonces ver a alguien tan seguro de una exclusividad, pues el mismo ego de cada uno te salta, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿con qué seguridad hablas? Sí, Pues que primero que conozca a los cierto, demás, cierto. pero que al final hay que verlo Sí, con cariño. Yo he pasado por sí ahí, quiero que, pues, efectivamente, y quizás tenga que aprender o tener que pasar por la situación de que verlo con cariño. Yo sé que ese será mi proceso. Tiene que ser claro. mi proceso. Vamos, no cabe otra porque así lo entiende. Como lo entiendo así, sé que llegará, pero mientras tanto, pues estoy también en la crítica, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y eso. Sí, como dices, Y oye, bueno, si y yo nada más. no voy a criticar yo, ¿no? Dime. No, pero hay que verlo con cariño, hay que verlo como algo Sí, que es natural en muchas personas, que es tan transformador, revelador y conmovedor un curso de milagros, porque es un texto máximo, que es normal, sí. que llegue un tiempo en el que, en fin, lleves una lanza enarbolada contra todo lo que no sea, todo lo que sea el curso, pero que es Vale. Sí, una defensa. yo, Sí, de sí, hecho, así pues es. tuve unos años, vamos, pues, de extremo también, es una cosa insoportable, ¿no? O sea, iba con el libro, Sí. eh, que te pego con el libro. Hace ya 10 años de eso, ¿no, Iván? En el 2011, por ahí, 12, ¿no? Sí, 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 yo Más o menos, fíjate. estuve con Andrés del 2012 al 15 o 11 al 14, por ahí, no sé. Y entonces Sí, 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 sí. claro, entonces, bueno, pues sí. Claro, yo lo entiendo muy bien y lo contemplo con mucho cariño. Y Sí. bueno, pues de hecho el esfuerzo de entender un curso de milagros hay que realizarlo, hay que hacerlo. Y oye, pues que en el proceso te vuelves muy papista, pues sí, pero que es normal, que no. Vale, está muy bien. Muy bien, Iván, no tenía mucho más que decir. Y se Bueno, veía que sí, había una reunión por ahí, digo, voy a quiero unirme. comentar, quiero comentar lo que has dicho del karma. Lo Vale, de estupendo. Ya sabía yo que había algo por ahí. Venga, Sí, dale. pero no es para, es simplemente para dar una visión un poquito más abierta y hablar de la terminología. La terminología, es decir, em, nosotros recibimos la información espiritual, como todavía no somos canalizadores natos, pues la recibimos por medios físicos, pues leyendo con los ojos y con los oídos. Y entonces, ¿qué utilizamos? Pues el lenguaje. Y el lenguaje que tiene palabras. Y nuestras palabras, ¿de dónde provienen en un drama histórico continuado? Pues del pasado. ¿Y qué ocurre? Que han tenido significados muy diversos en el pasado. Y entonces, cuando un vocablo tiene significados muy diversos en el pasado, pues llegas a utilizarlo
porque no hay más, dicen los reveladores. Es que vuestro lenguaje es muy pobre, no hay más. Entonces tenemos que utilizar palabras que ya tenéis, pero cambiarles el significado. Tenían un significado históricamente en un determinado sentido y no nos podemos inventar una palabra porque llegaría un momento, si empezásemos a inventarnos palabras, que lo hace el libro de Urantia, que sería incomprensible el texto. Entonces tenemos que utilizar palabras que ya tenéis y darles un significado nuevo. Eso, por ejemplo, pues lo hace un curso de milagros porque parece que se da en Occidente destinado a las personas de tradición judeocristiana. Entonces utiliza términos pues, del cristianismo. Pues, ¿qué pasa con el karma? Pues es un término que los reveladores modernos le están dando el significado real que tiene. Pero claro, si tú tienes reminiscencias de prejuicios, porque el karma resulta que pues antes tenía un significado que era bastante más erróneo y distorsionado, entonces hay que pasar por encima de lo que significa la palabra. Pero tú has dicho que no estás de acuerdo con la idea, ¿vale? La idea. ¿Y qué es una creencia? Bien, pues Sí, a mí eso sigue siendo una creencia, como es todo. me gustaría decirte que, que creo que es interesante este punto de vista. Toda la exploración espaciotemporal, desde el momento en el que supone exploración de entornos artificiales que no son el entorno natural del espíritu, todo tiene que basarse en creencias. Si no hay creencias, no hay verosimilitud de la experiencia. No hay que te parezca real la experiencia si no te crees que la experiencia es real. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que aquí, en el extremo, tenemos creencia sobre creencia sobre creencia sobre creencia. O sea, tenemos las capas de la cebolla y es una cebolla infinita, inmensa. ¿Qué quiere decir? Que cuando se habla de superar las creencias, no quiere decir quitarse las creencias. Quiere decirse, en el sentido de Ramta, pasar de creencias más limitantes o más básicas o más burdas a creencias más elevadas, a un entendimiento mayor. Pero aquí son todo creencias, porque el único estado en el que no hay creencias es en el estado de punto cero del espíritu. Ahí hay conocimiento, pero no estamos ahí. Con lo cual, vamos a tener percepción, vamos a tener interpretación, vamos a tener creencias siempre. ¿Qué ocurre? Que como los humanos somos así, cuando tú tienes una creencia más elevada, pues diciéndolo aquí, como lo decimos en España, te descojonas de la creencia menos elevada. En tu caso puede ser hasta... A ver, que a mí me fastidia esa creencia, hombre, ¿qué creencia es esa? Bueno, pues vamos, pues oye, pues fíjate si no hay gente que todavía tiene creencias, en fin, en el cielo y en el infierno y que te quemas y todo eso. Sí, Claro, sí. pero es Creencias variadas. Tenemos creencias variadas cada uno. van con el nivel de consciencia y no nos imaginemos que llegar a la iluminación nivel 7 en el plano físico-material es quitarse de las creencias. No, es tener el nivel de creencias más elevado que se puede tener en este plano. Pero las creencias son propias de la exploración espaciotemporal. Es decir, sin ellas no hubiésemos podido explorar, porque tú te imaginas al espíritu sufriendo en una situación cuando es consciente de todo el conocimiento divino, no sufriría nada, no experimentaría nada. Tiene que someterse se puede decir, a experimentar. Se puede decir, pues en vez de creencias, no darle valor al karma. No sé. Porque sí es verdad que la creencia debe existir en este espacio temporal. Quizá la palabra no sea la adecuada la que he dicho. Fíjate, tú tienes razón, pero cuando afirmas, mira, es que lo del karma es una creencia y no existe. Claro, por supuesto que es un... Yo me la creo así. Es un elemento del diseño. Es decir, nos hemos diseñado un drama histórico que en colectivo es un continuo, pero en individual tiene secuencias vitales. Y entonces, ¿cómo haces que para ti sea una continuidad? Aunque cada secuencia vital es diferente, hay una continuidad. ¿Y cómo haces eso? Pues que pase el bagaje de entendimiento que has adquirido en una vida a la siguiente. Y el no entendimiento también. Y eso es el karma, sencillamente, el darle una continuidad a cada experiencia vital individual del ciclo de reencarnaciones. Bueno, y por otro lado quería decir, antes de que sigas hablando, que te enrollas mucho,
Eso. Tú córtame. agradecido, que no es una queja, es decir, que sí que es verdad, como decía Alma Lorena, que estoy también con ella y me imagino que todos más o menos pensaréis igual, que bendito sea que me ha venido a mi mente todas estas canalizaciones y he podido encontrar un poco de oxígeno fuera del curso de milagros. Porque sí que es verdad que es una referencia al curso de milagros, una parte central, pero que siempre está el perito ahí, viva Crayon, Sed y todo estos gente que ha venido linda a enseñarnos las cosas un poco más fáciles y vistas desde otro prisma y desde Sí, otro paradigma ahí fabuloso y encantador, o sea, agradecido. Y desde nada, luego, completamente de acuerdo contigo. Pero, un abrazo para todos, Iván, y toda la gente digo que el estéis abrazo ahí y te des- desde Granada. Chao. Gracias, José Luis. Bueno, bien, pero te voy a contestar de todas formas. Mira, sí, por supuesto, por supuesto. Es decir, para mí el poder manejar varios textos y comprobar que todos hablan de lo mismo, pese a las aparentes contradicciones, es maravilloso. Pero ahora, me tomas a mí, al Iván de 2013, 12, y le hablas de otros textos. ¿Y sabes dónde te hubiese mandado? A la mierda. A la mierda te hubiese mandado. Entonces, sí, y ahora, sin embargo, pues soy el Iván que piensa que es muy necesario, pero es que son fases, son procesos, y luego cada uno somos un mundo, y hay gente que necesitará estar con el curso de milagros toda la vida, y hay gente que no, y no es ni diferente, ni mejor, ni peor. Digo, no es mejor ni peor, sino que es diferente. Simplemente es la adaptación a cada uno de una multitud de circunstancias que convergen todas en el proceso particular de cada persona. Nada más. Entonces, pero es lo que te digo, luego sale la parte que llevamos pues todavía de densidad del velo en nuestra mentalidad, la parte egoica, y entonces, ¿qué ocurre? Que los del curso pues dicen que, en fin, que los demás están pues con cuestiones un poco baladíes y tal, y que no sé qué. Y los de fuera dicen que los del curso están muy rigurosos y muy cerrados y que se están perdiendo muchas cosas. Pero es que hay que verse con cariño unos a otros y ya está, y decir, bueno, pues cada uno está en su proceso y listo. ¿Y qué pasa? ¿Que tú piensas que tu verdad es más verdad que la otra verdad? Pues mira, sí, un curso de milagros es verdad, es un texto máximo. Pero eso no quiere decir que puedas alcanzar las verdades máximas solo con ese texto. Quizás tienes que salir del pueblo, recorrer el mundo y luego volver a ese texto. Entonces, todo es matizable y todo es realmente comprensible desde un punto de vista más conciliador y oye, sin ningún problema. Estupendo, Iván, agradecido. A ti, José Luis. Muy bien. Hay otra pregunta por aquí, salvo que alguien quiera hacer una pregunta, que levante la mano, si no leemos la del chat de Irene. La del chat de Irene. Venga, pues vamos a por ello. Dice, ¿todos los sueños son viajes al plano astral o algunos están condicionados por las experiencias de los días previos? Bueno, todos los sueños son turismo dimensional, todos. Lo que ocurre es que cuando el turismo dimensional es a un lugar tan extraño para ti que no reconoces absolutamente nada desde tu conciencia de personaje humano de lo que ocurre allí, te traes una traducción a términos que puedas comprender. Y entonces en esa traducción, acontecimientos que has tenido en ese paraje absolutamente extraño para ti, los asocias con acontecimientos de tu vida reciente que pueden tener un sentido para ti comprensible, aunque al final pues parezca un absoluto caos, ¿no? Entonces, digamos que la regla general es que toda actividad mental, ya sea en estado de vigilia o de sueño,
tiene más realidad que la actividad física. Esto lo dice Seth. Vosotros pensáis que vuestra realidad es la vida de vigilia y que el sueño es una subrealidad. Pues es al revés. El sueño es más real que vuestra vida de vigilia, porque os adentráis en niveles dimensionales más cercanos al punto cero, más cerca, es decir, más elevados desde vuestro punto de vista. Lo que pasa es que, claro, no podéis comprender todas las experiencias. Tú tienes una experiencia en el bajo astral, y en el bajo astral sí que lo comprendes, porque te encuentras con otras formas físicas, si bien en el cuerpo astral, que te entiendes con ellas, que te vas, bueno, pues como contaba hace poco Jessica en sus experiencias, o en fin, yo tengo unas experiencias muy parecidas a las de Jessica. Yo últimamente me reúno con un montón de gente en situaciones extrañísimas, en fiestas, en aulas, en cosas que no sé ni describir, y son gente pues conocida de mi día a día, pues a algunos de vosotros os veo también, en fin, y ahí pues esas son fácilmente reconocibles, son pues niveles del astral bajos y medios. Bueno, si tú te vas a una dimensión muy desconocida, lo tienes que traducir de alguna forma. Eso nos lo explica Seth. Dice, pues lo traduces con los elementos que tienes a mano, y a cada acontecimiento que ocurre allí que no entiendes, pues lo traduces de una forma que aquí lo puedas entender. ¿Qué pasa? Que eso no tiene sentido para ti, porque lo que has vivido allí no tiene sentido desde el punto de vista de una experiencia humana. Y por eso el sueño final que te queda es caótico. Fíjate qué cosas más raras me han ocurrido. Claro, has hecho una traducción libre para entender de algo que no puedes entender. Bueno, pues algo así. Pues ya está. A ver si alguien tiene alguna más. Y si no, pues no pasa nada, que nos vamos tranquilamente a cenar, que aquí en España, como digo siempre, es hora de cenar. Aquí me parece que pregunta a Irene Ah, sí, que sí en otra. esta carta. Sí. Dice, llevo meses soñando con muchas personas en eventos, trabajo, organización. ¿Eso es bajo astral? Veo personas vivas y muertas. Irene, yo te diría que sí, no confundamos bajo astral con el sentido peyorativo del astral. El bajo astral simplemente podemos entenderlo no como entornos de oscuridad, sino como entornos muy cercanos, muy colindantes con nuestro nivel dimensional. O sea, lo siguiente que te encuentras en ese movimiento del punto de encaje de tu conciencia, y que seguramente pues tienes que atravesar para luego, en un periodo entre vidas, pues poder llegar a un destino final acorde a tu nivel de conciencia. Tienes que atravesar. Bueno, bien. Pero el bajo astral, aunque tiene toda la oscuridad está en el bajo astral. No toda. Hay oscuridad en muchos niveles del astral y hay oscuridad en quinto nivel dimensional, en fin. Pero digamos que esa inconsciencia, esa locura, esa demencia con la que te encuentras seres astrales, pues está en el bajo astral. Pero también en el bajo astral hay muchas otras cosas. Es decir, todo esto no tiene reglas fijas. Como tú dices, tú has estado soñando que has estado en eventos. Bueno, pues últimamente todos nosotros tenemos sueños o sueños lúcidos o experiencias astrales en las que estamos en eventos con multitud de gente, ya sean más o menos raros, más o menos divertidos, más o menos formativos, pero empezamos a darnos cuenta de que nos encontramos en otras dimensiones. ¿Qué ocurre? Que yo me acuerdo que he estado contigo, pero igual en ese momento pues no tenías el punto de encaje en el mismo sitio y tú no te acuerdas de que has estado conmigo. Eso es más difícil, eso es de nota, pero ¿qué nos estamos intentando dar de información con esto? Nos estamos intentando dar una información para cada uno de prueba, de certeza, de que más allá de lo que nos dicen los libros y lo que sintamos en nuestra experiencia humana, más allá hay
expresiones ciertas que puedes vivir de que hay trascendencia y pasa de una creencia o de un sentimiento a una experimentación. Y eso parece ser que ahora pues es importante y parece ser que de alguna manera pues hay una facilidad para que todos empecemos a recordar que por las noches nos reunimos para hacer otras cosas, que estamos trabajando y que estamos preparando y que estamos co-creando y que estamos recibiendo información. Y bueno, pues eso está bien. Y que veas a personas vivas y muertas, pues es lo normal. Los muertos están en el bajo astral, en diferentes actividades, cada uno en su nivel, y los vivos pues están proyectados por las noches allí. Ah, qué bien. Claro. Wow. O incluso puede ser más complicado. Te puedes encontrar conciencias que desgajas de ti mismo mientras estás despierto. Y entonces otro está dormido y proyectado y teniendo una experiencia astral y tú estás despierto y sin embargo te está viendo, porque es una forma mental que tú estás desgajando de ti, incluso estando la porción principal de tu conciencia despierto en el cuerpo físico, incluso así desgajas una porción de conciencia y la llevas a una reunión. Es que cuando te metes a estudiar lo que dice Seth, te das cuenta de que esto es infinito, o sea, no acaba las posibilidades que hay. Claro, dices, pero ¿cómo no va a ser infinito? ¿De dónde proviene todo esto? ¿De una mente infinita? Pues esa es la mente infinita que permite todas las posibilidades. Entonces, bueno, pues que podéis empezar a comprender algunas pocas cosas de las que ocurren, experimentarlas, sí. ¿Que eso sea todo lo que hay? No. En cada nivel dimensional hay infinitas dimensiones. ¿Pero cómo que infinitas? Pero si aquí la física material es esta, ¿sí o no? Sí. Bueno, pues no. Pues hay infinitas dimensiones físico-materiales. Por eso hablamos de niveles dimensionales. Hay muchas dimensiones, no de una sola dimensión, sino de un nivel. Está detrás de mí. Es todo lo que la conciencia quiera crear. O sea, no hay límite. Wow. Un momento. Bueno, Yo tengo... pues venga, adelante, Melissa. Gracias. Sí, yo tengo una pregunta que se me hizo muy interesante en el libro de Cryon o Crión. ¿Es Cryon o Crión? Como lo quieras decir. Ay, gracias, me gusta Cryon en Cryon. inglés y crión en español. Crión. Ah, ok, Yo bueno. creo que cuando se habla en un idioma se tiene que hablar en ese idioma. Y si se habla en el otro, se habla en el otro. Y aquí yo no digo London, yo aquí digo Londres. Y entonces para mí es crión. Crión. Entonces lo voy a decir así. Bueno, ok. No, dilo como te suene mejor. A mí es que me suena mejor. Gracias. Entonces, en el libro El viaje a casa de Crión, Sí. cuando el personaje Michael Thomas, de propósito puro, mata a la cosa Sí, que le que es persigue. el lado oscuro de él, Sí. le dice el ángel que ha matado a la cosa que es la parte de su oscuridad, Sí. el que lo acompañó. Entonces, mi pregunta es, la parte oscura del ser humano, o voy a hablar en primer persona, mi parte oscura es el ego, que he vencido parte del ego, pero está atrás de mí todavía. ¿O cómo? Aquí nos hemos desgajado dos manifestaciones de la realidad. Dos caras de la misma moneda. Y entonces hemos determinado que una cara, en juicio que hacemos de ella, es lo malo y otra es lo bueno. ¿Vale? Entonces hemos hecho eso para experimentar ese contraste. ¿Qué es la dualidad? Ese contraste no está en el espíritu. En el espíritu no hay un enjuiciamiento. Porque aquí hemos tenido que montar un diseño específico para vivir la dualidad. Un diseño en el que realmente se pudiese experimentar lo extremo de ese desgaje que hemos realizado, ¿no?
Bueno, entonces, nosotros como personajes en nuestra línea de aprendizaje, en nuestra evolución, tenemos que empezar distinguiendo el bien del mal. Es decir, la experiencia humana, protohumana, sobre todo en un planeta tan escabroso como este, con un rango de libre albedrío tan flexible como este, la experiencia comienza actuando el mal con completa inconsciencia de ello, ¿no? Luego, según tu evolución biológica, fisiológica, te permite una evolución intelectual, ahí comienzan las ayudas. Y con las ayudas ya se nos empiezan a dar herramientas para distinguir el bien del mal. Y entonces hay una larguísima fase en la que hay que distinguir el bien del mal primero. Y una vez que lo has distinguido, otra larguísima fase en la que hay que actuar el bien. Es la fase de las religiones evolutivas, actuar el bien. Pues bien, cuando ya has actuado el bien, ahora empezamos otra fase en la cual hay que integrar de nuevo la luz y la oscuridad, integrarlas, juntar las dos caras de la moneda y trascender esa experiencia de dualidad. Eso es lo que tenemos que intentar, que afrontar ahora. Entonces, cuando Michael Thomas, de Propósito Puro, se libra de su sombra persecutora, pues el ángel lo que le intenta indicar es que no se consigue librarse de la oscuridad intentando destruirla, porque la oscuridad, igual que la luz, son dos caras de la moneda, de la realidad, que hemos desgajado para tener un contraste. No podemos suprimir la oscuridad. Lo que tenemos es que elevar nuestro nivel de conciencia de forma que nuestra percepción salga del modo dual hacia un modo elevado en el cual se perciba como una sola realidad todo. ¿Por qué tuvimos que llegar a diseñar la experiencia humana? Porque solamente con el diseño de experiencia humana podíamos llegar al extremo del contraste de la dualidad. Cuerpos vulnerables, necesitados, susceptibles de destrucción, personalidades de mentalidad tan limitada que, en fin, la gama de emocionalidad iba desde lo más oscuro hasta lo más luminoso, o podía ir. Entonces, realizamos un diseño de amplio contraste para poder experimentar el desgaje de la realidad en dos polos. Hemos experimentado el polo malo. Hemos experimentado la identificación entre el malo y el bueno, la diferencia. Hemos experimentado el bueno y ahora toca reintegrar de nuevo y salir y elevarse por encima de la dualidad. Y para eso, pues no se puede, esto ya lo dice un curso de milagros, esto lo dice Seth, esto lo dicen todos, el libro de Urantia, no es una cuestión de destruir el mal, no es una cuestión de destruir el mal. Es integrar. Es integrar. El libro de Urantia, por ejemplo, te da una explicación. Esta está en unas charlas que hice con Jorge Micheli sobre la rebelión de Lucifer. Te da una explicación de esa alegoría que fue la rebelión de Lucifer, ¿no? Todos son alegorías aquí dramatizadas históricamente. Entonces te da una explicación. Dice que cuando salta la rebelión, pues resulta que Micael de Nevadón, Jesús de Nazaret, su nivel elevado, pues es el que podía haberlo parado, pero no lo para. Y tarda un montón de tiempo, bueno, en fin, 200.000 años de la vida de Urantia tarda en pararlo. Deja que se despliegue. Y entonces muchas personalidades del universo local dicen, no entendemos por qué no lo ha parado, por qué no lo para, por qué deja que se despliegue hasta sus últimas consecuencias la oscuridad de la rebelión de Lucifer en este sistema, ¿no? ¿Por qué no actúa antes? ¿Por qué no les detiene? ¿Por qué permite que sigan
Y entonces al final te dice el libro de Urantia, porque el haber permitido la extensión de la oscuridad hizo que se produjese una evolución en todos los escenarios donde estuvo afectada la oscuridad, no estuvieron afectados por la oscuridad, una evolución 1000 veces mayor de lo que se hubiese producido de no haber habido esa evolución, de no haber habido esa expansión de la oscuridad. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos para eso, estamos para afrontar contraste de luz y oscuridad y superarlo. En ese proceso de vivir la oscuridad, de diferenciar oscuridad de luz, de vivir la luz y de luego juntarlas y trascenderlas. Entonces, pues por eso Michael Thomas, de propósito puro, pues cuando mata, se libra de la sombra, pues le dice el ángel que eso está muy bien, pero que no funciona la cosa así. Ajá, así es. Ay, qué hermoso. Muchas gracias, Iván. Gracias. Jessica, hermosa, hello. Hola, querida, ¿cómo estás? Ay, muy emocionada de verte. Igual. Hola, Iván, ¿cómo estás? Físico. Bueno, Ay, sí, siempre a ver, no la estar cara, ¿no? enseñando. Pellízcanme, pellízcanme. ¡Qué emoción! Sí, no me importó andar de witch. Dije, yo los quiero ver. Es que es otra cosa. Ay, mi corazón, gracias a Muy bien, todos. Melissa. Vamos Iván, a comentar otro comentario que hace Irene. vamos. Yo puedo preguntarle Mientras, una cosita. si quieres, apaga el micrófono para que no se cuele el sonido de la casa y leemos lo de Irene. Dice, sí, en referencia a lo que hemos dicho del astral, dice, sí, creo que esto lo explicas en el vídeo que dices lo de hacer la prueba de dejar los ojos abiertos 20 minutos en la habitación a oscuras. Esa es buena prueba. Hay que aguantar, ¿eh? Pero pregunto, yo ese video todavía no lo he visto. ¿Qué se supone que... Bueno, yo, ya saben, casi todos los del grupo, que yo veía siempre cosas desde niña, con las luces apagadas y también con las luces encendidas, pero no sé qué es lo que se ejercita con la luz Sí. apagada 20 minutos. Mira, es muy sencillo. Es una demostración de que cualquiera puede hoy en día percibir el sexto nivel dimensional, ¿vale? Puede percibir el otro lado, Ajá. cualquiera. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre cuando estás con la luz apagada 20 minutos con los ojos abiertos? Tú empiezas con el punto de encaje en el físico material. Acabas de apagar la luz y no ves nada más que oscuridad, ¿de acuerdo? Pero Ajá. según el mismo hecho de estar a oscuras, si no estás muerto de miedo, que eso es otra cosa, que también eso hay que practicar para vencer el miedo. El mero hecho de estar completamente a oscuras, pues va haciendo que el punto de encaje se mueva poco a poco. Como si cuando te duermes, pues te acercas al momento de paso de vigilia a sueño. Y entonces el punto de encaje se va moviendo, se va moviendo. Y de repente llega un punto en el que empiezas a ver cosas. Y eso le pasa a cualquiera que aguante los 20 minutos, a los 30 minutos, Ajá. con la oscuridad, con los ojos abiertos. Y llega un momento en que empiezas a ver cosas. Y ahí te das cuenta, bueno, claro, la primera vez que las ves, pues es un choque muy potente, y entonces, pues, enciendes la luz porque te da repelús, ¿no? Bueno, salvo los que, pues de alguna manera ya estamos acostumbrados, pero al principio te da repelús. Poco a poco, si vas realizando ese proceso, vas consiguiendo que el punto de encaje vaya cada vez más allá y entonces llega un momento en el que empiezas a ver cosas que cada vez parece que tienen más definición. O sea, hay un recorrido largo en el que primero ves pues unos destellos como energéticos que hacen volutas, luego empiezas a ver un punto central un poco luminoso, luego empiezas a ver pues que empiezan a distinguirse unas formas y al final pues puedes acabar viendo el cuerpo astral de un muerto que está allí mirándote, o de un vivo que ha proyectado pues una porción de su conciencia y está observándote. Y ves un cuerpo, y ves los rasgos físicos. Claro.
mala suerte tengas que veas a un no te digo un oscuro, te digo pues una persona que se ha muerto pues con un grave No, trauma. ya me persiguen en el astral, déjalo allá. Te está haciendo así gestos, ¡ah, hijo puta! Te está haciendo así como... Entonces, pues enciendes rápidamente otra vez. Pero esto es una prueba para que Ah, pero está cualquiera bueno. puede y se puede. Claro, es que nadie lo hace. ¿Tú estás con los ojos abiertos todos los días 20 minutos con la luz apagada? No. Nadie lo hace y por lo tanto, pues nadie lo experimenta. Pero cualquiera puede experimentar. Ah, lo voy a hacer. Ahí va, tengo una preguntita. No la hice antes porque se me vino fue ahora. ¿Es normal? Aunque yo creo que sí, pero bueno. Que en cierto punto del camino la vida de uno es como, pues sí, tranquila, o sea, no pasa nada que sea demasiado turbulento. Y llega un punto en el que ves como todo el paisaje blanco y tú no sabes en dónde encajas y como que, pues sí, cada quien tiene su vida, pero estás como que no sabes cuál es tu lugar. Es como que la vida de uno es un libro y llega un momento en el que ese libro se acaba y solo vienen páginas en blanco y tú dices, ¿y yo qué hago ahora? Porque ocurre, por lo menos a mí me ha ocurrido que desde que tengo 20 años siempre tenía como un propósito en mi mente de lo que yo tendría que haber estado haciendo a los 40 y toda la vida estuve trabajando para eso y luego como que empecé a perder el impulso cuando llegué al curso de milagros y como que ya no era como tan importante porque yo sentía que lograr eso me definía y luego ya como que no. Y ahora en este momento en el que yo me encuentro, pues eso que yo tanto buscaba, dejé de buscarlo, pero llegó solo. Y sí, ok, lo disfruto y la paso lindo y todo, pero como que bueno, sí, lo hago y me gusta hacerlo, pero no es que yo sienta que sea el objetivo principal de mi vida. Y estoy como cuando escuchas muchos grillos, cri, 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 entonces, ¿qué hago? Sí, sí, Cri. sí, sí, sí. Y bueno, pues nos dicen que eso tenemos que pasarlo, que es apropiado, que cuando te llega a esa situación y empiezas a buscarte otras 1000 cosas, pues que estás huyendo de vivir esa situación. Que cuando lleguen las páginas en blanco, pues habrá algún momento en esta vida o en otra, si es en esta mejor, en que estés disfrutando de ser. Pues sí, es que eso es lo que estoy haciendo, porque también noto a lo largo de mi vida que todas las personas con las que yo lograba hacer amistad siempre se tenían que ir del país. Y luego cuando ya estábamos como estable con algunos otros amigos que siempre fueron muy poquitos, una o dos, era yo la que se tenía que ir. O sea, la vida siempre buscaba la manera de separarnos. Y ahora pues no te puedo decir que yo tenga así como que tengo un amigo con el que si quiero salir a hablar tenga con quién salir a hablar. No lo tengo. La única persona es mi esposo, porque él realmente no está como en el camino espiritual expreso, pero él ha tenido muchas vivencias parecidas a las mías. Y más que todo en este momento estoy como que observando que él ha ido como cambiando, o sea, para mejor, ha ido como mejorando cosas en su sin yo decirle nada. Y muchas veces podemos tener conversaciones respecto a ciertos videos porque a veces los pongo, pero no para que los oiga, sino que él me dice, pues si los quieres oír, ponlos, yo no tengo problema, los pongo y se queda pensando en lo que escucha y me hace comentarios. Y él es una persona que a veces se alteraba mucho por las situaciones del país. Aquí en Argentina hay una turbulencia increíble y económicamente hay una fluctuación terrible y él sufría mucho por eso y últimamente está como más tranquilo, pues hace lo que le corresponde hacer como para tratar de no tener algún problema muy grave financiero, pero ya no, ya no se altera, ya no sufre, ya no Sí, sufre por eso y lo único que yo hago es como que observarlo y vivir y vivir.
Sí, Y lo que me llega que es disfrutable, pues lo disfruto y luego ya el momento pasa y ya pasó y vivo, pero mira, no. hay una forma de verlo que yo creo que es bonita, es interesante. Nuestra vida real es ser. Y Ujú, aquí estamos en una vida en la cual lo que prevalece es hacer y tener, ¿vale? ujú, Aquí, si no haces o tienes, no eres nadie, ¿vale? Entonces, quizás una forma de ver la evolución espiritual sea el, primero, superar la idea de que tienes que hacer o tener, ujú. superar la necesidad de hacer o de tener, para desde ahí poder hacer y tener, pero no por necesidad. Sino Y si llega una por página en realización, por blanco, felicidad. si llega una página en blanco, mira, un día yo iba caminando por allí, por el pueblo, en Sanabria, y entonces me encontré a un primo mío y me contó que su padre pues ya había dejado de trabajar y entonces estaba a paseos y entonces pues un día se lo encontró debajo de un árbol sentado y le fue a preguntar, oye, ¿qué haces, papá? ¿No estás un poco ocioso? ¿Por qué? Estoy aquí haciendo nada. Eso está Nada. bueno. No hago nada, nada, estoy encantado. Pues bien, eso no es sencillo llegar a ello, porque estamos siempre, debido a la configuración limitada de la mentalidad del personaje, a la supervivencia o al prestigio social o a la aceptación que tienes que hacer o tener, hacer y tener, hacer y tener, entonces siempre tienes que estar en actividad. Y te dicen ahora, lo sabes tú, pues los reveladores modernos te dicen, tienes que llegar a poder simplemente ser, es decir, olvídate de hacer nada, y desde ahí ya puedes volver a hacer y a tener, pero ya bajo otro criterio, ya sin la necesidad, sino por puro gozo y disfrute. No como algo compulsivo, sino como algo expresivo y creativo, como una manifestación del espíritu y no como una necesidad del ego. Entonces es bueno que vengan las páginas en blanco y vivirlo y ver qué ocurre por dentro y te sale algo que te dice, estoy perdiendo el tiempo, no estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada, no estoy obteniendo, no estoy... Bueno, pues hay que vivir eso y desde ahí, cuando ya eso lo tengas dominado, pues ya a partir de ahí, esto es como lo de la experiencia de vivir solo. Hay poca Ujú. gente que pueda vivir sola. Yo, por ejemplo, pues tendría que afrontar eso. Mi circunstancia de vida no es así, pero si fuese así tendría que afrontarlo y dedicarle un tiempo a Yo lo disfrutar y hice y me gozar de vivir. gustó. Yo lo hice y me gustó. Claro. Y desde ahí de Y vivir después solo ya me ya casé. vivir con alguien o no porque te apetezca, pero no por necesidad. Entonces es lo mismo. Entonces, esas páginas en blanco que vienen son buenas. Hay que verlas desde ese punto de vista. Sí, porque me quedo pensando a veces, digo, bueno, ahora tengo tiempo de sobra para estudiar, o sea, los libros que yo quiera. Eh, no me tengo que preocupar prácticamente casi por nada, solamente por hacer algunas cosas de mi trabajo en el área que a mí me gusta, que siempre quise y que no había podido y simplemente se abrieron las puertas y pasé por ahí y pues hago lo que me gusta y tengo tiempo para estudiar y leer. Pero a veces, y me pongo pensando, bueno, ¿y cuál será mi función? ¿Y yo qué hago? Y yo que hay gente, a veces llegan personas y me empiezan a hablar de sus tragedias y de las cosas que les están pasando. Y le digo, bueno, y lo único que hago es como que compartirle lo que yo siento al respecto de la situación y darles como consuelo y pues se van animados, yo de algo sirve, se van más tranquilos. Pero sí, es extraño las páginas en blanco. No estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados y tenemos que acostumbrarnos porque en las páginas en blanco está el ser. Ahí Sí, está el ser. Ahí así se que encuentra el bueno, ser. Sí, ese es el sí. fuerte, esa es mi tarea.
Sí, todos, hombre, venimos con una conciencia social de hacer y de tener brutal. Entonces todos estamos ahí, claro. El que más y el que menos. Bueno, pues vamos a irlo dejando, que llevamos 2 horas. Y es hora de cenar allá. Y es hora de cenar ya. Buen provecho, Iván. Muchas gracias por compartir tu tiempo. Gracias. Jessica, gracias. Me alegro de haber compartido este rato. Gracias Muchas a todos, gracias, a todas. Iván. Gracias. Gracias, Bueno. Alma. Pues muchas veces y nada, a ver si ya la siguiente la hacemos en septiembre. Bueno. Gracias. Muy bien. Viene aquí las vacaciones y tal, y bueno. Sí, gracias, sí, me gustó. Tener vacaciones. Vacaciones para no hacer nada. Ahora no sé nada. Pues como dice el libro de Tobías, ¿no? No hagas nada, porque vas a saber qué hacer. Sí, fíjate, pero te dice Tobías, esto no quiere decir que ya no hagas nada nunca, sino que Sí, dilo. para entender lo que es, ¿no? Para adquirir más presencia y luego ya desde ahí observar las transformaciones y desde ahí ya pues... Hacer desde el ser, porque, bueno, así lo entendí yo. Sí, Y desde como el ser. estamos como entrenados como para forzar también situaciones y eso como que no. Sí, ahora no hacer nada porque va a ser desde el ser que hagamos. Así lo entiendo, así lo siento. Sí, que llega un momento en que tienes que afrontar desde dónde haces la actividad diaria, desde dónde. Desde la costumbre, desde la creencia arraigada, desde la necesidad, desde la lo inmediato. mentecita. Entonces ya llega un momento en que eso tienes que afrontarlo y decir, a ver, esto se trata mucho en un curso de amor, mucho. Y entonces decir, a ver, no, que lo del ser no es esto. Entonces lo afrontas, lo practicas, lo conoces, lo integras y a partir de ahí haces. ¡Vamos! Bien. Sí, eso me encanta. Sí. Sí, me encanta ese nuevo sistema. Muy bien, pues nada, hasta más ver. Adiós. Chao. Que disfruten su cena, de su merienda. Chao. Chao.